Pues, bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor José Ernesto Ramírez Félix. El doctor José Ramírez es cirujano, oncólogo, experto en manejos de cánceres. Es un profesional dedicado y un colaborador de consulta participativa y de todo lo que tiene que ver con orientar a las personas sobre esta patología del cáncer que tanto preocupa y acaba con la humanidad. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Y gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en este programa, un programa que definitivamente es de mucha ayuda para el público dominicano, por las Bueno, informaciones que ustedes siempre buscan y los expertos que traen siempre al programa, es de mucha ayuda. así es, Perfecto. doctor. Ese es nuestro leitmotiv, es que ustedes, los profesionales de la salud, los científicos de la salud, orienten de la forma que lo hacen, de esa forma tan especial como usted, doctor, que tiene para comunicarse y orientar a los demás. Doctor, vamos a arrancar de una vez. Hay la creencia de que el cirujano oncólogo es un extirpador de tumores. Pero díganle a los amigos de consulta participativa, realmente, ¿qué es la cirugía oncológica en su palabra más amplia, doctor? Bueno, la oncología primero es la ciencia que estudia el cáncer y los tratamientos del cáncer. Y la oncología tiene tres especialidades: la cirugía oncológica, la oncología clínica y la oncología radiante o la radioterapia. Cada una tiene sus tópicos, pero cada una se entrelaza. Como usted muy bien dice, el cirujano oncólogo, su principal función es tratar el cáncer a través de la cirugía. Pero el cirujano oncólogo sabe de clínica, administra medicamentos, participa en los diagnósticos, participa en la evaluación. Quizás, mire, todas las especialidades, igual que el oncólogo clínico, igual que el radioterapeuta que trata el cáncer usualmente con radiación. Pero todas las especialidades utilizan la comunicación entre sus pares para una mejor evolución del paciente, todas, ¿eh? Pero quizás la oncología es la especialidad donde más hay relación entre los colegas. ¿Por qué? Porque el cáncer, como usted dijo, es una enfermedad muy compleja y prácticamente en ninguna parte del mundo un especialista individual, ni el cirujano, ni el oncólogo clínico, puede ser el protagonista de la película, sino que el protagonismo de la película, del tratamiento del cáncer en este sentido, es un protagonismo compartido entre, vuelvo y reitero, entre los cirujanos, los clínicos y los radioterapeutas. O sea, doctor, que la complejidad de esa Claro, enfermedad y la diversidad de esa enfermedad ciertamente es altamente compleja, doctor, ¿eh? muy No, complejo. no solamente compleja, altamente compleja. Por eso Doctor, los dígame, manejos doctor. de los pacientes con cáncer, siempre que un paciente es diagnosticado, para definir cuál es el próximo paso en el tratamiento, siempre se hace un comité de tumores, que en Estados Unidos le llaman los tumor boards. Eso significa que en ese comité de tumores se reúnen 8, 9, 10 especialistas y cada uno da su opinión. Eso es lo correcto, se hace en oncología siempre. En otras especialidades también se hace, pero en oncología es prácticamente obligatorio que cada paciente sea visto por un comité de expertos para definir cuál es el mejor tratamiento a utilizar. O sea, doctor, que este comité de expertos no solamente se lleva de una biopsia, se lleva de un marcador tumoral, este comité estudia realmente Al el, paciente. el paciente. Doctor, ¿y cuáles son realmente los tipos de cirugía oncológicas? ¿Cuáles son estos tipos de cirugía? ¿Y cuándo es precisa la cirugía en un paciente canceroso? Los cirujanos oncólogos hacemos todos tipos de cirugía oncológica excepto en el cerebro.
¿no? Y usualmente también en los últimos años, en los casos de pulmón, porque hasta hace pocos años los cirujanos oncólogos operábamos cáncer de pulmón. Pero fuera de ahí, el cirujano oncólogo está preparado para hacer cualquier tipo de cirugía para pacientes con cáncer. Otra de las áreas que también se ha ido alejando del rango de la cirugía oncológica es el área de la urología, el área de cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Pero vuelvo a reiterarle, hasta hace muy pocos años eran los cirujanos oncólogos que hacíamos las nefrectomías por el cáncer de riñón, que inclusive operábamos la próstata, pero gracias a Dios, por la buena preparación que están teniendo los urólogos en el mundo entero, y nuestro país no escapa, aquí en el país hay excelentes urólogos, esa parte de la cirugía oncológica también la están haciendo los urólogos. O sea, doctor, que estamos hablando, como usted bien mencionaba, de cirugía oncológica diagnóstica. Y de tratamiento también. Y Y de de, tratamiento. o sea, que la cirugía de estadificación, cirugía curativa primario radical, todas esas Sí, son parte sí, de esta claro, cirugía. claro que sí, claro, claro. Y Doctor, la otra pregunta que usted me hizo, que mm, cuándo se debe operar un paciente, cada caso es individual, por eso están los comités de tumores. O sea, para uno decidir si un paciente debe ser operado o no por una enfermedad neoplásica, por un cáncer, nosotros tenemos que ver primero qué tipo de cáncer, la etapa clínica, si hay extensión a otros órganos. O sea, hay una serie de datos que son muy importantes que definen cuál es el primer paso dado. Y es muy importante este primer paso. En oncología hay una máxima que es una verdad absoluta, y es que el primer paso que se da en el tratamiento de un paciente con cáncer es el paso que va a determinar la evolución, usualmente que puede determinar la evolución de ese paciente en el futuro. Si ese primer paso es un paso en falso, es un paso que no debió de darse, la evolución de ese paciente usualmente va a ser peor que si se da un primer paso correcto. Por eso, reitero, es la importancia de evaluar en conjunto con los otros colegas los pacientes con cáncer. y nos llama mucho la atención, doctor, este tipo de cirugía radical o primaria. En esta cirugía radical, uno piensa, por ejemplo, en el cáncer de mama. Uno hacía una cirugía radical o primaria, es la mastectomía, la Uh extirpación -huh. del seno. Más los ganglios de la axila. Eso es lo que se llama una mastectomía radical, es extirpación total de la mama más los ganglios. En términos general, no solo en la mama, pero la magnitud, el tamaño de las cirugías oncológicas en los últimos 25, no, yo diría que más, en los últimos 50 años, la radicalidad de la cirugía ha ido disminuyendo. Anteriormente, en cirugía oncológica, más era mejor. O sea, mientras más estirpo, más posibilidades tengo de controlar la enfermedad. Ya en los últimos años, menos es mejor. Pues ya conocemos la biología, ya conocemos cómo se comportan los tumores, cómo se comportan los cánceres. Y en muchas ocasiones, usted hacer una gran cirugía no garantiza que el paciente va a tener más posibilidades de curación, sino que usted lo que tiene que hacer es la cirugía correcta, exacta y no necesariamente la más grande. O sea que ya esta famosa cirugía de rescate, donde se extirpaba todo lo que estaba alrededor y todo eso, ya eso no existe. Se hacen en algunos casos, pero cada vez menos frecuente. Solamente se hace en casos que son necesarios. Y en la cirugía de reconstrucción, vuelvo y pienso en el cáncer de mama y el cáncer ginecológico. Claro, no, en la cirugía de reconstrucción también en los últimos años se ha puesto muy en boga, pues los pacientes oncológicos viven más, y debido a que viven más, el tema estético se está tomando mucho en cuenta, y estamos tratando de que después de cirugías muy agresivas de la mama, ginecológicas, la paciente quede lo más parecido a como estaba antes de nosotros intervenir como cirujanos. Por eso la cirugía reconstructiva
en muchas áreas de la oncología, en cabeza y cuello, pero en la mama que más ha tenido nombradía en los últimos años, es una parte fundamental en el tratamiento quirúrgico de los enfermos. Doctor, ¿y esta cirugía para aliviar efectos secundarios, esta cirugía paliativa, esta cirugía es cuando ya el cáncer está en un estado metastásico o ha hecho metástasis, esto es para rescatar alguna parte de Hay algunos otro? pacientes que su enfermedad lamentablemente no ha respondido a los diferentes tratamientos que se utilizan, ha avanzado, como usted dice, o ha hecho metástasis. En muchos de esos casos ya la curación va a ser muy difícil, yo diría que imposible. Pero en esos pacientes se presentan situaciones, por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon, ya con metástasis a pulmón, hígado, ese paciente puede presentar una obstrucción intestinal, que es una condición que agrava agudamente el estado de salud de ese paciente. O sea, y que en ese caso nosotros podemos operar al paciente para vencer esa obstrucción y disminuirle los síntomas a ese paciente, como son el dolor, la distensión del abdomen. O sea, no estoy curando la enfermedad, pero le estoy proveyendo mejores condiciones de vida a ese paciente. Eso es la cirugía paliativa. Doctor, y le voy a hacer ahora una pregunta porque los amigos que están fijos escuchando el cáncer, doctor, Uh porque -huh. hay una cirugía que se llama cirugía de prevención. Sí. ¿Se puede prevenir mediante cirugía el cáncer, doctor? Claro, claro. En los últimos años también ha sido un área de la cirugía oncológica que se ha desarrollado porque, como sabemos que una buena parte de todos los cánceres tienen un origen genético, no es que son hereditarios, sino que tienen un origen en alteraciones genéticas, ya con todo el adelanto que ha habido en el estudio de los genes, en el estudio de la poder identificar mutaciones genéticas específicas, nosotros podemos identificar pacientes, óigame bien, que van a desarrollar un cáncer 5 y 10 años después. Entonces, quizás esos pacientes en un futuro no muy lejano puedan haber medicina que impida que ese cáncer se desarrolle en 10 o 15 años como dicta su mutación genética. Y lo que se está haciendo hoy entonces es que se opera para evitar que avance. Es el famoso síndrome de Angelina Jolie, que se quitó sus dos mamas y sus ovarios sin tener un cáncer, sino porque tenía un marcador genético que apuntaba que tenía muchas probabilidades de tener cáncer de mama u ovario en los próximos 5 a 10 años. Doctor, ese cáncer y ese caso de Angelina Jolie fue Sí, muy claro, comentado a nivel mundial claro. porque una persona como ella en su edad, en la edad que estaba, ella prefirió hacerse la mastectomía. No Eh, prefirió, permítame corregirlo, no prefirió, tenía que hacérselo porque, ok. porque tenía una mutación genética heredada, en este caso, de su madre. Su madre y su abuela habían sufrido cáncer de mama, y ella, gracias a los adelantos en los estudios genéticos, se pudo detectar esa mutación sin que tuviera la enfermedad. Entonces, hoy día, el cáncer de mama y otros tipos de cáncer somos capaces de detectar antes de que el cáncer se desarrolle. Y entonces lo que hacemos es una cirugía para evitar que se instaure el cáncer, podemos decirlo así. Doctor, como es de todo sabido, las investigaciones del cáncer no paran y gracias a esas Claro, investigaciones que hacen ustedes, lo que yo digo que son científicos reales en cuanto al tratamiento y extirpación de los tumores cancerosos. Hay ahora actualmente, usted hablaba ahorita de que ya hoy no se quita tanto, ahora se trata de quitar menos. Hay otras técnicas en cuanto a la cirugía se refiere, moderna para tratar el cáncer. las técnicas son las mismas desde hace 100 años. Lo que ha variado es la tecnología para hacer esa cirugía. ¿Entiende? Usted en un cáncer de colon hace lo mismo que hace 100 años. Lo que pasa es que hace 100 años usted abría y extirpaba una porción grande del colon,
tenía que volver a cerrar con sutura. Ahora eso se hace a través de unos hoyitos por la paroscopía o por cirugía robótica. O sea, la cirugía oncológica es la misma. Lo que ha cambiado es la tecnología para hacerla. O sea que ahí están la electrocirugía, Todo la eso. La cirugía cirugía láser. laparoscópica, la cirugía láser, la cirugía robótica también ha venido a revolucionar lo que es la cirugía. O sea, en sí es el mismo procedimiento. Lo que ha variado es la vía cómo usarlo. Ya Doctor, por vías, por ejemplo, por laparoscopía, por robot, se hace la misma cirugía, pero la cirugía duele menos, la recuperación es más rápida, la exactitud es mejor porque con esas cámaras dentro del abdomen o dentro del tórax se ensancha, tengo mejor visibilidad, los pacientes sangran menos, o sea, una serie de ventajas innegables. o sea, doctor, que como usted bien señala, el estudio, la ciencia, pero fíjese como usted dice, son los mismos procedimientos de hace 100 años, Sí, sí, el procedimiento en sí, pero lo que es el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y la preparación, Pérez, doctor, la preparación, estar al día, ustedes, los cirujanos oncológicos, doctor. claro, claro, eso es fundamental. Porque, por ejemplo, cuando yo me formé como cirujano oncólogo, la laparoscopía estaba apenas en ciernes en nuestro país. Entonces, todos hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, laparoscopía, ahora cirugía robótica, porque uno tiene que irse formando. Los jóvenes ahora tienen la ventaja de que han llegado al mundo de la medicina ya con toda esa tecnología y prácticamente se han empapado, pero lo que tenemos ya unos añitos, hemos tenido que ir aprendiendo en el camino y asumiendo estas nuevas formas de operar los pacientes con cáncer. Doctor, ¿cuáles son los cánceres más regresivos? ¿Es posible que Más un regresivo, cáncer, más o sea, regresivo. que retornan, o sea, el Ah, ok, cáncer que ok, ya lo entiendo, retorna? ya lo entiendo, ya lo entiendo. Cualquier cáncer puede regresar, pero definitivamente, como usted dice, hay algunos tipos de cáncer que la posibilidad de metástasis y de reaparición es más alta que lo otro. Eso es indiscutible, discutible. Aquí tenemos el cáncer de páncreas como uno de los más difíciles de erradicar en su totalidad. Tenemos los melanomas como uno de los cánceres también más difíciles de erradicar. Esos dos per se, por su forma de comportarse, tienen ese problema. Pero a final de cuentas, la mayoría de cáncer, si mientras más temprano usted pueda detectarlo, menos posibilidades tiene de regresar. O sea, por eso es tan importante el diagnóstico temprano. Doctor, en el caso del cáncer de mama, ¿cuándo es que realmente la mastectomía completa se realiza? ¿Es cierto que un cáncer de mama puede irse operando? Ah, el tumor, este tumor primero, ah, luego regresó, bueno, o sea, no es la extirpación del seno, la mastectomía, lo más indicado siempre en el cáncer de mama. La mastectomía, que significa la extirpación del seno o una parte del seno. La mastectomía se divide en dos tipos. La radical, que extirpa totalmente el seno, o la conservadora, que extirpa solamente una parte del seno. Hacer una u otra técnica depende de varios factores. Tamaño del tumor, tipo del tumor, deseo de la paciente inclusive. O sea que todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de definir si una paciente puede ser o debe extirparse totalmente el seno o puede extirparse solamente una porción. O sea, no es una causa, no es un caso, sino que son varios tipos de tumor, etapa clínica, deseo de la paciente. O sea que, bueno, deseo de la paciente siempre y cuando, como usted señala, doctor, no sea ya un cáncer en un estado muy desarrollado, un cáncer Lo que pasa es que en metástase. el caso de cáncer de mama, si en un estado muy avanzado no se opera, se le da quimioterapia primero. O sea, era lo que le decía ahorita. La cirugía en los últimos años se ha ido convirtiendo en que menos es mejor. O sea,
quitar más mama, quitar la mama completa, quitar la otra mama, no es mejor que quitar una porcioncita solamente. La decisión de quitar mucha mama, de quitar la mama contralateral, va a depender de varios factores, O no de sea, un solo o, factor. o sea, doctor, que no todos los tumores son tratados quirúrgicamente. Hay tumores que se puede Claro, tratar primariamente con la quimio y no, la radio. hay tumores que reciben primero porque la mayoría de los pacientes con cáncer, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, se tratan con cirugía, quimio y radio. Lo que va a depender de paciente a paciente es el orden en que van esos tratamientos. Por eso es tan importante los comités de tumores, reitero de nuevo, porque ahí es que se va a definir si un paciente debe ser primero operado o si debe ser primero quimioterapia o si debe ser primero radioterapia. O sea que ahí que está el arte de la oncología. Por eso cualquiera, y escúchenme que utilice esa palabra, no puede tocar pacientes con cáncer. Son cosas muy delicadas porque debe tomarse decisiones correctas. O sea, una paciente puede ser operada primero o puede recibir quimio primero, dependiendo, repito, del tipo de tumor, dependiendo de la etapa clínica, dependiendo inclusive hasta del deseo de la paciente. Y le digo el deseo de la paciente porque hay pacientes que tienen tumores muy pequeños que pueden ser solamente extirpados una porcioncita, pero ellas dicen, no, yo quiero que me quiten mi seno completo y hay que respetarle ese deseo. Ya ahora tenemos a esas pacientes que se retiran su seno completo la posibilidad de hacer una reconstrucción, ponerle su prótesis o utilizar tejido de la misma paciente para tratar de contornear, de reproducir el estado físico-estético anterior a la cirugía. Doctor, estos pacientes, está en el caso de las mujeres que dicen, no, yo quiero que me quiten el seno completo. Sí. ¿Es esta decisión en su experiencia porque la mujer puede o piensa que esta es una forma de evitar el retorno del cáncer? Y claro, correcto, pero lo correcto es que el médico le explique que no por hacer más hay menor posibilidad de que el cáncer no vuelva. Uno le explica con honestidad a los pacientes, pero si todavía con toda esa explicación hay pacientes que desean mejor que le quiten su mama completa, inclusive que le quiten sus dos mamas. Es un pedimento del paciente. Doctor, esta es una pregunta que puede parecer tonta. Remontándonos a años atrás, doctor, cuando un cirujano general era que operaba un tumor, que operaba un cáncer, hacía esto, provocaba esto, más mortalidad por cáncer. No, no por el hecho del acto del cirujano. El tema era que se conocía menos la biología de la enfermedad. Se conocía menos el comportamiento de la enfermedad. No, el cirujano hacía eso en ese momento porque eso era lo que se pensaba. Nosotros hemos evolucionado, por ejemplo, en cáncer de mama, de la mastectomía ultra radical de Halsted, que se llevaba todos los músculos del mismo lado. Inclusive hay una mastectomía que hasta amputaba el brazo de ese lado. O sea, la ultra radical de Urban, porque se pensaba que lo que le dije ahorita, si hago más, tengo menos posibilidades de que vuelva el paciente. Con el conocimiento de la biología de la enfermedad, se vio que hacer esa grande cirugía no necesariamente significaba mayores posibilidades de curación y de evitar la reaparición, porque los problemas son otros, no es local, no es operar más, no es quitar más, sino es quitar lo que se debe quitar en el momento que se debe quitar. No, doctor, y también nos pensamos el asunto de pulmonar, el asunto de la metástasis a nivel pulmonar Sí, provocada por el cáncer de mama. sí, exacto. Es uno de los sitios donde más frecuentemente puede viajar este cáncer fuera de la mama. A propósito de eso, doctor, los cánceres sincrónicos, explíquenos, doctor. Un cáncer sincrónico es un cáncer que aparecen dos o más de ellos al mismo tiempo. Por ejemplo, se da mucho en colon.
El colon es un órgano que es la parte final del tracto digestivo, tiene varias porciones. Entonces, un cáncer sincrónico es un cáncer de colon que aparezca del lado derecho y un segundo tumor que aparezca del lado izquierdo en el mismo paciente. Entonces, un cáncer sincrónico. También se puede dar, por ejemplo, en cáncer de estómago, que aparezcan varios tumores al mismo tiempo. Es raro, no es frecuente. Usualmente denota una mayor agresividad de la enfermedad. Diríamos que es un reto para el grupo de oncología tratar a esos pacientes con cánceres sincrónicos. Doctor, ¿puede darse cáncer sincrónico en órganos distantes Sí, dentro del cuerpo? claro, claro que sí, claro, claro. Tú puedes tener un cáncer de colon, para seguir con el mismo ejemplo de colon, y tener otro de estómago, que en este caso no es sincrónico, sino metastásico estómago. Sincrónico, cuando decimos que un cáncer es sincrónico, es cuando ocurre en el mismo órgano. Cuando ya lo mencionamos en otro órgano, ya es una metástasis. Ya ese cáncer viajó desde el sitio desde donde se originó y se asentó en otro órgano distante. Eso es una metástasis. No es sincrónico. Sincrónico es si en el colon aparecieran dos o más tumores al mismo tiempo, en el mismo órgano. En el caso de los cánceres sincrónicos en el mismo órgano, doctor, Uh ¿es -huh. son precisas dos cirugías o en una misma O cirugía se una grande, radica o una los dos? grande, o una cirugía muy grande, o dos cirugías al mismo tiempo. Pero deben operarse los dos tumores al mismo tiempo. Todo va a Pudi- depender de la localización, de la habilidad del cirujano, de la técnica. Hay veces que un paciente tiene un cáncer de colon del lado derecho y otro del lado izquierdo, que hay necesidad de quitar prácticamente todo el colon, de extirpar prácticamente todo el colon en ese paciente. O tú puedes hacer una recesión parcial del lado derecho o una recesión parcial del lado izquierdo. Todo va a depender la distancia, el tipo de tumor, el estado del paciente también influye en eso. O sea, esta es la cirugía simultánea y la cirugía de resección extensa, doctor. ¿Es esta misma cirugía? La recesión extensa significa es que aparte de usted quitar el tumor del colon, encuentra otro tumor, por ejemplo, en el ovario, encuentra otro tumor en el vaso, encuentra otro tumor en el hígado. Es extirpar el tumor del colon y además extirpar el vaso, extirpar los ovarios, extirpar el útero. O sea, son cirugías que abarcan la extirpación de más órganos. Todo va a depender del caso. En qué situación se hacen? Cuando los casos lo ameriten. Repito, por eso los pacientes de cáncer se manejan en un comité de tumores. Bien, doctor. Nos asalta también preguntarle, ¿cuál de estos cánceres, colon, mama, sabemos del cáncer de páncreas, es el cáncer más letal que maneja un cirujano en su trabajo de cirugía? El cáncer más difícil en el área de la cirugía oncológica, todos son difíciles de tratar, todos tienen sus complejidades, pero definitivamente el cáncer de páncreas es de los más complicados de manejar por la anatomía del páncreas, por usualmente la cantidad de órganos importantes que están alrededor del páncreas. O sea, el páncreas tiene una serie de complejidades que lo hace ser una cirugía y una enfermedad bastante compleja. Doctor, ¿es el cáncer de colon el cáncer que se ha extendido, se extiende? ¿Cuáles pudieran ser la causa de tanto cáncer de colon, doctor? El cáncer de colon tiene diferentes motivaciones, pero una de las que más se ha atribuido al cáncer de colon tiene que ver con la dieta. El colon es la parte final del tracto digestivo y en el colon específicamente lo que circula son las heces fecales antes de salir a través del ano. Entonces, las heces fecales duran mucho tiempo, diríamos, acumulada en el colon, y una de las razones que pueden atribuirse a un alto índice de cáncer de colon son dietas con pocas fibras, dietas con poca fruta, tomar poca agua, estreñimiento, todo eso pueden ser causas que contribuyen. No hay una sola causa
de cáncer de colon ni de ningún otro tipo de cáncer. Doctor, los tratamientos, como usted hablaba al principio de esta consulta para el cáncer, ¿cuál en su vasta experiencia, doctor, son los tratamientos más adecuados para tratar ambos cánceres, el de mama y el de colon? Los tratamientos más adecuados van a depender de la etapa clínica de la enfermedad. Por eso le he dicho 2 o 3 veces que lo que determina cuál es el tratamiento más adecuado es la etapa clínica y el tipo de tumor. Esa decisión la toman los oncólogos usualmente en los comités de tumores, viendo a ver qué es lo que más le conviene al paciente. Lo que más le conviene al paciente va a depender en qué etapa clínica se encuentra y cuál es la variedad de tumor que está afectando al individuo. Puede ser que a un paciente le convenga quimio, puede ser que a otro le convenga radio, puede ser que a otro le convenga cirugía. Cada caso es individual. Doctor, dígale a las amigas y a los amigos de consulta particular, cómo ayudarse, cómo ayudar a prevenir estos cánceres. En el caso de las damas, que es harto conocido, doctor, la proliferación del cáncer de mama, ¿qué puede hacer una mujer luego de su primera menstruación para evitar un cáncer de mama? Lamentablemente, los cánceres casi ninguno se evitan. Lo único que podemos hacer con la mayoría de los cánceres es diagnosticarlo temprano. Mamografía y sonografía anualmente a partir de los 40 años, pero evitarlo no hay manera. Podemos decir que hay algunos tipos de cáncer que podemos tratar, que hay estrategias para evitarlo. El cáncer cérvico-uterino es uno de ellos porque hay una vacuna contra el germen principal que produce este cáncer. Es uno de los que pueden ser evitados. El cáncer de colon tiene mucha posibilidad de evitarse también porque previo al cáncer de colon, usualmente dentro del colon aparecen unos tumorcitos benignos que son los pólipos. Si la persona se hace en su colonoscopía arreglada cada cierto tiempo, se puede identificar el pólipo antes de que se convierta en cáncer. Esto es una manera de evitarlo. O sea que, pero en términos general, lamentablemente la mayoría de cánceres no se pueden evitar. Lo que podemos es tratar a través de estrategias de medios diagnósticos de pescarlo tempranamente. Doctor, nos falta preguntar, al usted mencionar el cáncer de colon, ¿puede la diverticulosis, los divertículos convertirse en un problema No, canceroso? no tiene nada que ver. Los divertículos no tienen nada que ver con el cáncer de colon. No tienen nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero tengo la encomienda y yo también quiero saber, doctor, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde pueden las amigas de consulta participativa y los amigos de consulta participativa ver al doctor José Ernesto Ramírez Félix? Ahora ya hace un tiempecito tenemos un teléfono, una central donde pueden comunicarse inclusive vía WhatsApp o vía llamada telefónica y eso ha facilitado mucho el acceso a nuestra consulta. El teléfono es el 809-315-0101. 809-315-0101. ¿Dónde está ubicada su consulta, doctor? Yo tengo consultorio en 3 o 4 sitios diferentes. El consejo es que en ese número lo pueden orientar sobre el sitio que más le convenga, le hablan del acceso a los seguros médicos, le hablan de todo para poder venir a una de las consultas. Yo Doctor, consulto, yo tenemos consulto en cuatro entendido, sitios. sí, tenemos entendido que usted está prestando servicio o comenzó a prestar servicio en Bávaro. Estoy yendo los viernes a Punta Cana Doctors. Desde este viernes comencé, voy a ir todos los viernes, si Dios quiere, a partir de las 3 de la tarde para el área del este. Punta Cana Doctors en el Village de Punta Cana, todos los viernes de 3 a 5. Doctor, gracias del alma por concedernos esta consulta Para mí es y un placer. por siempre estar, doctor, presto a orientar, a ayudar a los pacientes, principalmente estos pacientes cancerosos con lo que usted ha bregado por tanto tiempo, doctor. Muchísimas gracias. A sus Gracias, doctor. siempre. Gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor José Ernesto Ramírez, cirujano oncólogo, con el que estuvimos tratando
sobre todo lo que tiene que ver con las cirugías de los diferentes tipos de cáncer. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.